si ya estamos transmitiendo, por favor. Estamos grabando, Karen. Buenos días a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta conversación en el marco de la comunidad de práctica para la medición de la sociedad del cuidado. Mi nombre es Karen García, oficial de estadísticas en la División de Asuntos de Género de la CEPAL, quienes hacemos parte de la comunidad. Y hoy tenemos un panel muy interesante para conversar sobre las encuestas de uso del tiempo en nuestra región y en Europa. Nos acompaña en Colombia, México y Finlandia, a cuyas oficinas estadísticas agradecemos por aceptar esta invitación, sobre todo en tiempos en que cada vez son más apretados los tiempos para las oficinas estadísticas. Para enmarcar este panel, me gustaría mencionar que las estadísticas de uso del tiempo son herramientas clave para el reconocimiento de los estados acerca de la existencia y persistencia de la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados como un nudo estructural de la desigualdad de género. También es preciso tener presente para enmarcar esta conversación que en nuestra región, en América Latina y el Caribe, hemos consolidado estándares propios, como la clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe, la CAUTAL, y la Guía Metodológica de Uso del Tiempo, adoptados por la Conferencia Estadística de las Américas. Por su parte, la Unión Europea cuenta con la Harmonized European Time Use Service, HETUS, cuyos lineamientos constituyen una de las principales herramientas metodológicas para el diseño y la implementación de encuestas de uso de tiempo en Europa. En un contexto donde la transición demográfica es cada vez más acelerada, en donde nos enfrentamos a cambios epidemiológicos que demandan más cuidados a lo largo del tiempo, cuidados de largo plazo especialmente, y con la creciente digitalización de la vida y del trabajo que complejiza justamente la medición del uso del tiempo debido a el multitasking, la conectividad virtual. Resulta fundamental actualizar, fortalecer y usar activamente estas mediciones para responder a las crecientes demandas de información de las políticas públicas y en especial de las políticas y los sistemas integrales del cuidado. Nos enfrentamos a desafíos como fortalecer la integración de estas encuestas y mediciones de uso del tiempo con otras fuentes de datos, lo cual genera retos a lo largo de todo el proceso estadístico, garantizar su periodicidad y financiamiento y promover un diálogo estrecho entre instituciones productoras y usuarias de esta información. Hoy contamos con una experiencia de varias décadas en la generación de mediciones de uso del tiempo en nuestra región y un poco más larga en Europa también, lo que ha permitido producir indicadores clave sobre el trabajo de cuidado no remunerado. Es un panorama muy diferente de experiencia acumulada al que había hace 30 años, cuando se realizó la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, porque fue en la declaración y plataforma de acción de Beijing emanada de dicha conferencia, que sigue siendo hasta hoy la principal hoja de ruta a nivel global para avanzar hacia la autonomía de las mujeres y la igualdad sustantiva, la que instó a los países a realizar encuestas regulares de uso del tiempo que midan cuantitativamente el trabajo no remunerado, incluso cuando se realice simultáneamente con tareas remuneradas, y valorar dicho aporte a través de cuentas satélite u otros mecanismos estadísticos compatibles con las cuentas nacionales. Es aún más diferente y mucho más el avance si consideramos el panorama con respecto a los 20 y los 30 cuando se estaba gestando el propio concepto del PIB. Y me gusta mencionar algo que incluye Claudia Goldin en su libro Career and Family, la Premio Nobel de Economía, donde cuenta que en la propia gestación del PIB ya se estaba debatiendo en el Congreso de Estados Unidos que debía contabilizarse también el trabajo de cuidado no remunerado, pero no existían las fuentes estadísticas ni cerca para hacerlo. Hoy las tenemos y eso es una gran noticia para visibilizar el aporte integral de las mujeres y de las personas a la economía. Para conversar sobre la riqueza de estas encuestas y comprender las transformaciones en el mundo del trabajo y las diversas dimensiones de la vida, así como conocer los diversos abordajes metodológicos y abordar los desafíos en común, tendremos a continuación las 3 presentaciones que les mencionaba. Así que me gustaría darle la palabra, por favor, a Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del DANE,
Ella es estadística y magíster en estudios políticos, tiene alrededor de 15 años de experiencia y una década liderando equipos de investigación multidisciplinar y ha ocupado cargos directivos en el sector público, en el nivel distrital, en el nivel nacional. Tiene formación también en gerencia de proyectos, en innovación y alta dirección. Andrea, es un gusto tenerte en este panel. Adelante, por favor. Pues hola Karen, hola a todos y todas, a las personas que están conectadas. Realmente es un gusto para mí desde el DANE acompañar estos espacios y mostrar un poco lo que ha sido el desarrollo de la ENUD, de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo en Colombia, que en este momento ya está en la cuarta ronda de levantamiento y que ha sido importantísima para poder apalancar las políticas públicas de cuidado en el país. Entonces, siguiente, por favor. La ENUD, pues digamos, tiene los mismos objetivos que tienen todas las encuestas de uso del tiempo, que seguramente todas las personas que estamos acá los conocemos a profundidad, pero hay dos que a mí me gusta resaltar. Uno es que es base para la producción de insumos, para la medición de la cuenta satélite del cuidado y para la cuenta de transferencias. Para nosotros esos dos son muy importantes y así como muchas de las estadísticas económicas del país se crean para poder medir el PIB y todo nuestro sistema de cuentas nacionales, pues la ENUD también es principalmente o tiene uno de sus principales objetivos, tener o cumplir con toda la información que se necesita para hacer esta medición de estas dos cuentas, que en este momento son cuentas satélite, pero que con todo el tema del cambio de cuentas o del sistema de cuentas nacionales que estamos teniendo en Colombia, pues dejará de ser una cuenta satélite para entrar ya a ser parte efectivamente de nuestras mediciones del PIB. También a partir de hace 2 o 3 años en Colombia se tiene el Ministerio de la Igualdad que ha apalancado fuertemente el tema de la política pública nacional de cuidado y la ENUD se vuelve súper relevante en este contexto porque es la línea base para muchas partes de esta política y también en algunos lugares ya como Bogotá, Medellín, que tienen sus propios sistemas de cuidado, la ENUD ha sido fundamental como la generación de indicadores de línea base y de seguimiento para todo el tema de cuidado dentro de cada una de estas ciudades. Siguiente, por favor. Para nosotros, digamos, la NUD es una encuesta muy importante porque sus dimensiones son muy grandes. Esta, como les decía, es la cuarta ronda. Tuvimos 2012, 2013, 2016, 17, 2021, 24, 25. Afortunadamente, esta ha sido una encuesta que a pesar de los vaivenes económicos que suelen tener los presupuestos nacionales, ha logrado mantenerse en la periodicidad de cada 4 años. Sin embargo, si ustedes ven el mapa a su derecha, se darán cuenta que lo que está en rojo eran los lugares donde tradicionalmente se levantaba la ENUD. Para las personas que no son de Colombia, ese rojo básicamente divide todo lo que es territorio indígena o amazónico con la parte de arriba que está encima de la cordillera de los Andes, que es toda la parte mucho más poblada, por así decirlo. Entonces, si antes teníamos solamente esos resultados, lo que terminaba pasando era que no teníamos información de todo lo que está pasando en la Amazonía, en la Orinoquía, en toda esa parte sur del país, que evidentemente también es muy importante, es muy relevante, pero que por temas presupuestales sobre todo no se levantaba. Para esta ronda 2024-2025 tenemos una muestra de 70.000 hogares, que es aproximadamente un 40% más de lo que teníamos en las muestras anteriores. Con eso levantamos o mejoramos información en dos sentidos. Primero, en la ruralidad y segundo, llegando ya a ese resto del territorio, que es la Amazonía y la Orinoquía, que antes no se medía. Así que seguramente el otro año, cuando volvamos a ver este mapa, ya con los resultados obtenidos, no vamos a ver solamente la información de medio país, sino del país total. Siguiente, por favor. Para nosotros, digamos, tenemos, como les decía, parte de los objetivos es justamente el sistema de cuentas nacionales. Y eso hace que nosotros midamos unos grupos de actividades muy específicos dentro de la ENUD, pero también mucho más amplio de lo que otros contextos de encuestas nacionales hacen. Nosotros miramos el tiempo promedio por participante, es decir, la participación en 3 tipos de actividades fundamentales. Uno, el trabajo comprendido en el sistema de cuentas nacionales, todo el tema de los trabajos remunerados. Vemos todo lo que son actividades personales, educación, vida social, vida cultural. Y también vemos los trabajos que no están comprendidos en el sistema de cuentas nacionales y que son trabajo no remunerado, que tienen que ver con, pues, con lo que principalmente buscan estas encuestas de uso del tiempo. Y como les decía, nosotros pues lo hacemos
para también nuestro sistema de cuentas nacionales dentro de la cuenta satélite. El tema de los grupos de actividades, ¿no? Que por un lado tiene las actividades humanas, como en actividades de trabajo, actividades personales, y también seguimos el orden, digamos, la estructura del sistema de cuentas nacionales y la clasificación de ICATOS, de la cual también ya estaba hablando Karen al inicio. Siguiente. Nuestra encuesta entonces tiene 10 capítulos. Es una encuesta bastante larga, es una encuesta que más o menos para una familia de 2 personas está tomando al menos 45 minutos en ser respondida y pues de ahí en adelante aumenta el tiempo de respuesta, así que son encuestas difíciles, no son encuestas fáciles e implican tener unos operativos de campo también bastante especializados en el tema. Hay 3 capítulos que son, digamos, los más relevantes para todos los temas que tienen que ver con cuidado, porque es donde se recoge esta información con más fuerza. El capítulo H, que es de fuerza de trabajo, el capítulo I, de uso del tiempo, y hay un capítulo J que nos pareció importante mostrar acá, que es la identificación de la población migrante, ya que es una nueva inclusión que se hace dentro de la ENUD. Como ustedes saben, en Colombia tenemos unos niveles de migración bastante altos, por lo tanto se vuelve súper relevante también conocer las diferencias o las brechas que existen entre la población migrante y la población nacional en muchos indicadores sociales, incluyendo, por supuesto, el uso del tiempo. Nosotros para esta NU tenemos un formulario tipo lista de actividades con un periodo de referencia del día anterior que va de las 0 horas a las 23:59. Y de este caso, nosotros sí tenemos el tema de se pueden reportar periodos de más de 24 horas y por lo tanto podemos estar teniendo simultaneidad de actividades. Siguiente, por favor. En esta construcción de la ENUD, nosotros hicimos casi que un mix entre un diario de actividad y un diario de actividades y la lista de actividades, aunque finalmente pues se parece más a una lista de actividades nuestro cuestionario que a un diario, por tener un periodo de referencia del día, una lista extensa de actividades y se recogen 52 semanas, siendo esta una encuesta independiente para cada una de las personas del hogar. A nosotros esto pues nos ha traído algunas ventajas y desventajas. Siguiente, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Parte de las ventajas es pues que es mucho más sencillo el tema de los costos o de manejar los presupuestos de esta encuesta, porque eso hace que los costos de aplicación sean un poco menores. Hay mayores tasas de respuesta porque esto hace la encuesta, a pesar de que es tan larga, un poco más ágil implica un menor tiempo de entrevista. No requiere el diligenciamiento por parte de los encuestados de los diarios, que a veces son de los temas que se hacen tan difíciles con las personas que responden, que mantengan estos diarios actualizados. Y captamos actividades con tiempos de desarrollo cortos. ¿Cuáles son nuestras desventajas? Pues no podemos determinar cantidad de episodios y por lo tanto no es fácil determinar las simultaneidades y los traslados en los tiempos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de uso del tiempo y de los tiempos que usan los hombres y las mujeres, no son referenciados necesariamente sobre las 24 horas. Y eso a veces conceptualmente y sobre todo para el entendimiento de la ciudadanía se vuelve un poquito difícil. Y también pues hay ciertas variables de contexto de la actividad que no logramos desarrollar a profundidad como lo haría una encuesta tipo diario, pero que digamos, en este trade-off de obtener la mejor información con los recursos disponibles, es lo que mejor nos ha funcionado durante estas 4 rondas. Siguiente. Parte de los cambios que hicimos, o bueno, esta nueva ronda tiene 2 cambios fundamentales. Uno, el tema del diseño muestral y de la ampliación de la cobertura de la muestra, como les mostré al principio. Y también la inclusión de algunas preguntas que sirvieron, por un lado, para mejorar algunos conceptos con respecto a cuidado y también para mejorar la toma de información, sobre todo con las poblaciones étnico-raciales o étnicas y minoritariamente racializadas. En este caso, una de las preguntas que se mejoran tiene que ver con el acceso a programas de cuidado para adultos mayores o personas con discapacidad, que básicamente es acceder a un servicio de cuidado diferente al que recibe en su hogar o asiste a programas para adulto mayor o personas con discapacidad. Esto nos ayuda a tener unas mediciones dentro de lo que todas y todos conocemos como el diamante de cuidado, con este cuidado que no es comunitario ni es personal, sino que tiene que ver con un cuidado a través de terceros. O bueno, también puede ser comunitario en este caso. Las preguntas que tienen que ver con migración que les comentaba
que parecen dos preguntas muy sencillas, pero que no las teníamos en la ENUD, y eso nos dificultaba el hecho de conocer o de identificar a la población migrante dentro de la muestra, que es usted dónde nació, en este municipio, en otro municipio o en otro país, y cuál es su nacionalidad, colombiana, colombiana y otras, o no tiene nacionalidad colombiana. Siguiente, por favor. Otras de las preguntas que hemos mejorado o que hemos detallado es el tema de cuidado con respecto a las personas con discapacidad y adulto mayor. En este caso, mientras una persona permanece al interior de la vivienda, quien se encarga principalmente del cuidado diario de una persona del hogar, una persona de otro hogar no remunerada, una persona de otro hogar remunerada, permanece solo o no requiere cuidado. Recordemos, está haciendo énfasis a las personas con discapacidad y los adultos mayores. Y también se le pregunta a la persona si tuvo que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de esta persona con alta demanda de cuidado. Siguiente. Ya con respecto a la ruralidad y teniendo en cuenta las dinámicas de cuidado que son sobre todo preponderantes en las poblaciones étnicas y minoritariamente racializadas, se buscó junto con el Ministerio de la Igualdad mejorar o incluir este punto específico para evaluar cierto tipo de cuidado que no suele ser visto en lo urbano, pero sí mucho más en lo rural, que tiene que ver con el intercambio de trabajo o jornales en la producción agropecuaria. Ahí básicamente son dos preguntas. El día, se hace referencia al día, ¿realizó trueque o intercambio laboral con otros hogares? La respuesta es sí o no. Y también se adicionó una opción de respuesta pensando sobre todo en los grupos étnicos y en los grupos indígenas a la pregunta de cuál de las siguientes actividades de apoyo a las personas de su hogar realizó sin que le pagaran, y la opción que se adicionó fue transmitir a alguna persona de este hogar conocimientos ancestrales propios de su cultura. Dale siguiente, por favor. En estos grupos comunitarios, o haciendo énfasis en el trabajo de cuidado voluntario, el trabajo de cuidado comunitario, se preguntó también cuáles de las siguientes actividades de trabajo comunitario a través de organizaciones realizó, y se incluye nuevamente la opción anterior, haciendo énfasis en los grupos indígenas, que es transmitir saberes ancestrales, minga, trueque, mano cambiada, tejidos, danzas tradicionales o prácticas espirituales. Siguiente. Siguiente, por favor. También, pues digamos, un poco recordar cuál es el marco muestral de nuestra ENUD. Para esta nueva versión, pues ya tenemos el marco muestral ampliado de todo el territorio nacional, que proviene de nuestro Censo General de Población y Vivienda 2018, y en el cual a nivel manzana, o sea, tiene un marco a nivel manzana, que son conglomerados de vivienda en las cabeceras municipales y en las áreas metropolitanas, y en la parte rural se tiene una agregación a nivel de sección cartográfica. Siguiente. En este caso, nuestra ENUD pues tiene un diseño muestral bietápico, donde las unidades primarias de muestreo son todos los municipios del territorio nacional, y la unidad secundaria del muestreo ya responde a estos segmentos o conglomerados, o en algunos casos medidas de tamaño, les llamamos así, que son áreas en promedio de 10 viviendas vecinas, donde se visitan a todas las viviendas, se identifican todos los hogares y se encuestan a todas las personas del hogar de 10 años o más. Esta encuesta en Colombia tiene una particularidad, y es que es una de las encuestas que más reemplazo de muestra nos pide, porque la dificultad de acceder a todos los hogares es bastante amplia. Entonces, digamos, un poco la varianza que uno se está ganando tener un diseño solamente en 2 etapas, se pierde un poco o se desmejora, digamos, se pierde en el reemplazamiento de la muestra, porque aunque es aleatorio, pues igual estamos interfiriendo con el diseño. Pero, digamos, a pesar de eso, tanto los errores estimados como los CVs y los márgenes de error, pues se mantienen dentro de las características y necesidades para mantener la calidad estadística necesaria. Siguiente. La cobertura de la ENUD, como les digo, pues esta vez por primera vez va a ser nacional. Solamente vamos a excluir un área rural, que es el área rural de San Andrés, que es en la isla que queda en el norte de Colombia. Sin embargo, es una ruralidad muy pequeña que no afecta en general las desagregaciones rurales de la encuesta. Y vamos a tener las regiones que tradicionalmente teníamos, incluyendo 2 regiones más, Amazónica y Orinoquía, que están en el sur del país, Caribe, que es toda la parte del norte,
oriental con respecto a todas las llanuras, central, que es todo lo que es la cordillera, pacífica, que es todo lo que está en el borde del Océano Pacífico, y Bogotá, que es, pues, digamos, tiene su propia representatividad en el centro por ser tan preponderante con respecto al resto del país. Hacemos las exclusiones tradicionales, lugares especiales de alojamiento, lo que les decía en este momento, también hacemos esa exclusión del rural disperso en San Andrés, por lo que es una muestra muy pequeña y sobre todo esa fue una decisión que tomamos en términos técnicos, porque al ser una isla tan pequeña, tenemos ya un cansancio de la fuente bastante alto, dado que estamos yendo constantemente a las mismas personas al ser una muestra tan pequeña y los reemplazamientos no están siendo suficientes para no desgastar la encuesta. Así que en este caso necesitamos otras encuestas que por su necesidad y por su, digamos, por su periodicidad, como la gran encuesta integrada de hogares, por ejemplo, para los temas de mercado laboral, se hacen más recurrentes y necesitamos tenerlas con mayor potencia, digamos, porque ahí sí la muestra lo exige. Entonces, en este caso, pues ya uno como INE debe tomar la decisión de a qué espacio sí entra y a qué espacio sí no. Y en este caso, un poco el sacrificio fue el de ANUD, pero como les digo, no es relevante dado que tenemos las muestras rurales del resto del país. Siguiente. Aquí solamente les quiero mostrar un poco cómo fue el aumento de las muestras, ¿no? Que tuvimos con respecto a la encuesta 2020-2021 con esta 2024-2025, donde tuvimos el mayor aumento fue en centro poblado y rural disperso, es decir, en la ruralidad, donde tuvimos un aumento de muestra del 189%. Eso, digamos, porque vamos a esta nueva parte sur, que es mucho más rural, y también mejoramos la ruralidad en el resto de la población, y pasamos, digamos, de una muestra por dominios, es decir, por estos segmentos, de 4.470 a 6.671, es decir, cerca de 44.000 viviendas a 66.000 viviendas, que están seguramente cercanas a las 70.000, con un aumento del 49% en esta selección de muestra o selección de dominios de la muestra. Siguiente. Y por último, algunas lecciones aprendidas, sobre todo de los aspectos operativos de recolección. Quisimos cerrar con esto porque a veces a uno, desde la parte técnica, estadística, se le olvida lo importante de los aspectos operativos, y en esta encuesta se vuelven aún mucho más relevantes. Tenemos muchos problemas en campo con la percepción del uso del tiempo. Las personas no suelen ser conscientes completamente del tiempo que destinan a diferentes actividades. Así que esto seguramente tiene un subregistro o un sobreregistro con algunos tiempos. Las que más suelen conocer o las que más suelen tener claras son las que tienen que ver con trabajo y estudio, ¿no? Por lo que realmente estos trabajos son mucho más acotados, pero también pueden tener que ver con una valoración social más alta de estas actividades que las que tradicionalmente hacemos, que son tan, digamos, están ya tan interiorizadas y tan hechas en el día a día que ni siquiera tenemos una valoración real de ese tiempo. Hay muchas personas que también en el momento de la encuesta no consideran las labores domésticas como un trabajo, entonces como que no entienden muy bien si es una encuesta de trabajo, si es una encuesta de trabajo, ¿por qué me están preguntando por labores domésticas? Si es una encuesta en la que del uso del tiempo, ¿por qué me preguntan por labores domésticas como si no hiciera parte del tiempo este tipo de labores? Y un tema muy importante que tiene que ver, yo sé que en este espacio no necesariamente están los tomadores de decisión económico o político para la realización de estas encuestas, pero creo que es importante también tenerlo en cuenta, y es, en este caso, el aumento de la muestra implicó un aumento de costos muy grandes también, lo cual nos llevó a que en este momento la mitad del presupuesto de la ENUD se vaya en transporte para llegar a esas nuevas zonas a las que antes no íbamos, ¿no? Entonces estamos hablando de un aumento de presupuestos de casi el 80%, o sea, casi que duplicamos el presupuesto, pero en este momento la mitad de ese gran presupuesto es solamente transporte para llegar a estos puntos. Así que eso no es menor, y creo que en países donde tenemos estas mismas condiciones geográficas, como suelen ser Brasil, el mismo México, Ecuador, aunque es pequeño, también tiene algunas zonas bastante alejadas. Es importante pues tener en cuenta al momento de hacer estas encuestas que, aunque la eficiencia estadística es lo que uno más quiere tener dentro de estas encuestas, a veces los temas presupuestales nos hacen tener que ir a unas decisiones técnicas, que es lo que mejor se puede hacer con los recursos disponibles.
Así que esa es la presentación muy a gran escala de lo que es la ENUD en Colombia. Agradezco nuevamente este espacio, Karen, y a todas las personas de la CEPAL por invitarnos. Sé que parte de lo que nosotros hacemos es ir un poquito más adelante que otros países. También sé que hay otros que llevan muchas mejores mediciones que nosotros, pero estamos abiertos y a plena disposición de colaborar con los que los demás países quieran hacer y también sobre todo en acompañar en estos procesos de encuesta de cuentas satélites de cuidado y de cuentas de transferencia, que sé que algunos países están iniciando y nosotros desde nuestra experiencia con gusto podemos acompañar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y a todo el equipo del DANE también. Felicidades por este trabajo. Y sobre todo, muy importante esto que mencionas en la última diapositiva, me gustaría resaltar del desafío que tenemos alrededor de cómo todavía no se percibe en la opinión común el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado no remunerado como trabajo, como muy, muy destacable también incluirlo en las lecciones aprendidas. Damos paso entonces a la presentación de México a cargo de Norma Navarro del INEGI. Ella es maestra en Administración Pública con estudios de maestría en Población y Desarrollo y tiene 28 años de trabajo en el INEGI. También ha participado en los últimos años en el impulso de las estadísticas de género, incluyendo la participación en el equipo de organización de los encuentros internacionales de estadísticas de género en Aguascalientes y desde 2016 es directora de diseño conceptual de encuestas especiales en hogares en el INEGI. Adelante, Norma, y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Un gusto poder estar aquí esta mañana. Voy a compartir mi presentación. Y le pongo en modo de presentación. Me parece que ya se ve, pero me adelanté. ¿Qué tal? Pues un gusto y un honor poder presentar a nombre del INEGI lo que es la encuesta nacional sobre uso del tiempo del 2024 y cuyos resultados los presentamos el pasado 28 de agosto de este año 2025. Yo les voy a hablar brevemente de los antecedentes de la ENUD, dado que fue designada recientemente en 2022 como una encuesta de interés nacional. Entonces les quiero comentar lo que esto implica, el proceso que se siguió para la actualización. El proceso cambia por ser de una encuesta de interés nacional. Asimismo, les voy a comentar sobre las características metodológicas que tuvo la encuesta, los principales cambios temáticos y conceptuales, en específico en el campo de cuidados. Y finalmente les voy a presentar muy someramente también algunos resultados de este estudio. Bien, el objetivo general de la ENUD pues, es ofrecer información estadística sobre las actividades que realiza la población de 12 años y más y el tiempo que le dedican. En específico, la ENUD busca cuantificar todas las formas de trabajo, como lo señalaba muy bien Andrea, y México, justamente desde que se inició la ENUD, buscó de manera especial medir el trabajo no remunerado, de ahí que se extiende más en las actividades que se incluyen en nuestro cuestionario al respecto. No obstante, también, por supuesto, indagamos por el tiempo que se invierte por la población en actividades personales, de estudio, convivencia social, entretenimiento, etcétera. A la fecha llevamos entonces en el país 7 levantamientos de las encuestas de uso del tiempo. Las primeras 3 se hicieron como módulos en la encuesta de ingreso y gasto en el país. Las 2 primeras utilizaron una metodología distinta, era tipo diario, un diario de uso del tiempo. En 2002 ya cambió a preguntas estilizadas o preguntas estructuradas y después del 2009 ya ha sido encuesta independiente, más bien desde el 2009 ha sido una encuesta independiente, 2014 y 2019, dada su consistencia metodológica, su robustez. El 4 de noviembre del 2022 se declara como información de interés nacional y esto implica esta designación que la encuesta se tiene que producir de forma regular y periódica. Entonces, bueno,
se tendría que estar haciendo cada 5 años, que es el periodo en que se levanta la ENUT. En 2023, por ello, se realiza la primer consulta pública para la actualización de la encuesta. Y les voy a comentar en qué consiste muy brevemente esta consulta pública. En primer lugar, se realiza una propuesta por parte del INEGI de la actualización metodológica del cuestionario. Buscamos la homologación conceptual del instrumento, dado que en 2019 no se había actualizado, se levantó tal cual el mismo instrumento del 2014, pues ya requería e implicaba una importante actualización conceptual de distintas variables y también una actualización con base en recomendaciones internacionales. Ahorita les comento rápidamente cuáles. Posteriormente se presenta la propuesta, esta propuesta de cambio o de actualización metodológica de la encuesta en una consulta pública que dura un mes abierta. La estrategia de esta consulta pública es que se sube en una página del internet, se hace una intensa promoción con usuarios estratégicos de la información del uso del tiempo, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, con comités técnicos especializados de información dentro del SNIEG, para poder recabar todas las aportaciones que quieran hacer a la encuesta. Se recibieron 427 solicitudes y comentarios de ajuste, de propuestas, sugerencias, algunas hasta felicitaciones para la ENUT. Se hace un análisis con base en criterios muy específicos de cómo ir valorando cada una de estas aportaciones. Se calificaron 185 de ellas como contribuciones claras y justificadas para poder ser consideradas en el cuestionario. No todas se pueden incluir. Se hace una sistematización de estas aportaciones, se documentan las aportaciones y se aplican nuevos ajustes a la propuesta de actualización del cuestionario para tener un instrumento que nos lleve a una prueba estadística. Esta prueba estadística, hagan de cuenta que es un levantamiento normal. Se realizó también en 8 semanas de levantamiento, como se levanta la ENUT. Esta prueba estadística fue del 9 de noviembre al 13 de diciembre del 2023. Es un cuestionario electrónico y el diseño muestral, pues se tuvieron 5,169 viviendas que aplicaron el cuestionario tal cual empleado en 2019 y 5,160 viviendas con el cuestionario que se estaba proponiendo con las actualizaciones, digamos, versión 2024. Se hace la misma capacitación, operativo, entonces se fue en esta prueba estadística a más de 10,000 viviendas en el país. Se realiza la evaluación analizando el impacto de los cambios realizados en el cuestionario, se miden las diferencias estadísticas que se producen respecto a la versión del cuestionario de la NUT 2019, se analiza variable por variable o en conjuntos de indicadores, como ustedes saben, la CNUT nos da participaciones de la población en alguna actividad y tiempos promedios, se realizan pruebas de hipótesis para determinar si el cambio que hay, en caso de que lo haya habido, en relación con la versión 2019 es significativo o no, analizamos la pertinencia de estos cambios y se determina el diseño final del instrumento para la ENUT 2024. Se los platiqué en 4 pasos, pero es un proceso complicado. Ya nos decía Andrea lo difícil que es una muestra, un levantamiento de una NUT, pues lo hicimos para una prueba estadística y luego viene ya este diseño de cuestionario actualizado, que es el que se lleva ya a campo en el levantamiento del 2024. El levantamiento final se realizó del 7 de octubre al 29 de noviembre en una muestra de 32,048 viviendas a nivel nacional. Este tamaño de muestra nos permite obtener un desglose para el nivel nacional por entidad federativa y por tamaños de localidad de menos de 10,000 habitantes y más de 10,000 habitantes. Nuestro instrumento refiere a las actividades realizadas en la semana anterior, por lo que captamos el tiempo en 2 ciclos, el tiempo que le dedicó a una actividad de lunes a viernes y de sábado a domingo.
Vamos, por supuesto, con un cuestionario electrónico y nos dirigimos con toda la población de 12 años y más. Entrevista individual de cada uno de los integrantes en este corte de edad. Esta es la estructura de nuestro instrumento. Son 7 secciones. Las primeras 3 las responde una persona informante adecuado de 15 años y más que capta las características de la vivienda, características demográficas del hogar y algunas otras variables de interés. Y ya el cuestionario individual es de la sección 4 a la 7, la sección más fuerte o esencial, digamos, son las 5 y las 6, que tiene todas las actividades listadas de uso del tiempo. Tenemos alrededor de 93, 98 más o menos actividades de uso del tiempo por las que indagamos y también preguntamos, investigamos sobre bienestar subjetivo, digamos, percepción sobre el uso del tiempo. Bueno, voy rápido porque tenemos poco tiempo. Pero les comento ahora lo que es la actualización temática de la NUT, de la que se derivó de esta consulta pública. Separo, digamos, en 4 tipos de cambios, lo que son como tal nuevas variables en la NUT, como fue incluir ya la condición de discapacidad de una forma homologada, la condición de requerir cuidados, la condición de afrodescendencia, modalidad por trabajo y escolar, si fue virtual o presencial. Se amplió también la batería sobre el personal trabajador doméstico, la profesionalización del cuidado, quién es la persona responsable del hogar de su supervisión, entre otras variables nuevas que hubo en la ENUT 2024. También hay pues varios ajustes que digamos no tienen un impacto conceptual. Se ajusta algún fraseo de alguna pregunta para que fuera más precisa, se amplían algunas opciones de respuesta o se desglosan para poder captar información de manera separada. Por ejemplo, se diferenció el tiempo de espera del traslado, que en el 2019 se tenían una sola opción, y lo cual ahora diferenciar el traslado, por ejemplo, cuánto tiempo se invierte en el traslado a recibir atención de salud, pues es muy importante tenerlo de manera precisa, separada del tiempo. Se hacen mejoramientos en cintillos o las referencias que se le hace a los informantes para poder captar de mejor manera su información. También tenemos cambios conceptuales. Algunos de estos es que se distinguió ahora el apoyo gratuito a otros hogares familiares del apoyo gratuito a no familiares, como lo son las recomendaciones de la OIT, que no teníamos esta distinción en nuestros instrumentos anteriores, ahora ya lo hacemos. Ahora distinguimos de mejor forma los cuidados al grupo de edad de 0 a 5 y de 6 a 14. En el 2019, 2014, había algunas actividades de cuidado que las teníamos en conjunto para el grupo de 0 a 14 años y se hizo la precisión al concepto de cuidados pasivos, haciendo énfasis en la cercanía física. Esto por recomendaciones de ICATUS, que no lo teníamos con esa precisión. Y también hicimos cambios conceptuales que identificamos en nuestra prueba estadística que impactaron a la comparabilidad, pero que es necesario mantenerlos. Captamos cuidados emocionales, que al tener una actividad listada más, pues incrementa los tiempos que la población declara. Y captamos algunas otras variables, no captamos derecho a bienes y servicios de salud, sino el uso o a dónde se atiende las personas cuando requieren atención médica. Esto entre otros cambios. Ahora les detallo estos principales ajustes respecto a cuidados y el objetivo fue mejorar la precisión en la identificación de necesidades de cuidado especial, ya fuera el temporal o el que va a ser prolongado por una enfermedad crónica o discapacidad. La estrategia fue, por supuesto,
ajustarnos a criterios normativos y homologación conceptual. Tenemos unos lineamientos en el instituto, en el SNIEC, para captar, integrar y presentar información de población con discapacidad. Por lo tanto, la NUT se tenía que ajustar a este nuevo diseño. Esta es la pregunta: en su vida diaria, Juan tiene dificultad para, y una serie de condiciones o dificultades que se listan, y si esta dificultad que tiene esta persona le implica que requiera cuidados de otra persona. Asimismo, identificamos si en el hogar había, en la semana de referencia, una persona que requirió cuidados por enfermedad, si la enfermedad era crónica o temporal, pero ya se hizo de manera muy directa la pregunta, cosa que en 2019 no lográbamos identificar exactamente en el hogar quiénes tenían discapacidad, quiénes tienen una enfermedad crónica o el tipo de discapacidad. Ahora se hace de manera precisa y homologada. También, pues, esta precisión que se hace al ítem del cuidado pasivo es mientras se hacía otra cosa, le cuidó, vigiló o estuvo al pendiente en forma presente, que es un texto que se recomienda también en ICATUS, y indicamos que no hubo un impacto significativo en la información que se capta con esta precisión, pero era una precisión conceptual que se requería hacer. Y esta inclusión del cuidado emocional, que lo incluimos y que sí vimos que impactó en los tiempos promedios declarados del cuidado, y por lo tanto esto me impacta en la comparabilidad en el tiempo total de trabajo, en el tiempo del trabajo no remunerado, pues al incrementarse el tiempo del cuidado. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando vamos a hacer una comparabilidad con las versiones de la NUT anteriores. Y el ítem dice: sin hacer otra actividad, les dedico tiempo para leer, jugar con ellos, depende de la edad de la persona, o orientar, consolar o aconsejarle, o todo junto, pues. Es una recomendación que también la tenemos en ICATUS y que pues era necesario incluirla en nuestras encuestas de 2019 y 2014. Teníamos algo similar, pero más bien la captábamos en la parte de comunicación y diálogo en familiar. Entonces, con estos cambios, pues ya se precisan nuestros objetivos específicos de la ENUT 2024, y ahora nos permite identificar diferencias en el uso del tiempo de manera más transversal, más ampliamente, no solamente para población indígena, que lo habíamos hecho en todos nuestros levantamientos, sino para personas con discapacidad, con autoascripción afrodescendencia, por área geográfica, entre otras características. Seguimos cuantificando el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que permite evidenciar las desigualdades de género y se amplía la posibilidad de verlo de forma más interseccional. Bueno, pues continuó, pero por supuesto la NUT sigue siendo un insumo para la construcción de la cuenta satélite de los hogares. Es muy relevante, ha sido desde el 2011 que INEGI produce esta cuenta satélite que cuantifica el valor económico de la producción doméstica, y que la NUT es un insumo fundamental. Me paso ahora a mostrarles algunos de los resultados principales de nuestra ENUT del 2024. Muy generales, pero que es interesante siempre ver los datos. Aquí en la distribución del tiempo total del trabajo semanal de la población, identificamos cómo las mujeres ocupan el 66.8% de su tiempo total de trabajo al trabajo no remunerado, mientras que para los hombres es el 33.2%. En el promedio del tiempo total de trabajo semanal, las mujeres dedicaron 3.1 horas más del tiempo total de trabajo que los hombres. Podemos dar información, les comentaba el desglose de entidad federativa, tener brechas, hacer la comparabilidad con la serie estadística de la ENUT, excluyendo el tiempo de cuidados emocionales. Y aquí identificamos que la brecha de género en el promedio del tiempo total de trabajo fue menor en casi una hora que la diferencia que encontramos en 2019 y 2014. Sí identificamos que para 2024 se reduce ligeramente la brecha en el tiempo total de trabajo entre hombres y mujeres, esta diferencia.
Ya analizando por tipo de trabajo, podemos hacer estas comparaciones entre población hablante de lengua indígena y la no hablante de lengua indígena. Por ejemplo, aquí podemos identificar que la brecha en el trabajo doméstico de cuidados y voluntario para mujeres hablantes de lengua indígena en relación con su grupo de los hombres fue de 27.3 horas. Entre la población no hablante, la brecha es ligeramente menor, 21.1 horas. Es más amplia la carga de trabajo para las mujeres hablantes de lengua indígena. Tenemos también poder hacer esta distinción para la población afrodescendiente, para personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis identificando por tipo de trabajo según la condición de actividad económica, quienes trabajan 40 horas o más a la semana para el mercado, quienes trabajan menos de 40 horas y la población no económicamente activa. Y vemos cómo las mujeres con 40 horas o más de trabajo para el mercado a la semana dedicaron 12.7 horas más al trabajo doméstico que los hombres en la misma situación del tiempo de trabajo para el mercado. Aquí vemos esta sobrecarga de trabajo para las mujeres en igualdad de circunstancias en trabajo para el mercado, y esto nos permite o nos refleja que la ENUD puede tener mucho más detalle de información, lo podemos ver por grupo de población, por grupo de edad, ir desglosando e identificar esas interseccionales y desigualdades mayores y específicas para cierta población. También podemos identificar o analizar la serie estadística. Me paso aquí al dato del trabajo, la participación en el trabajo no remunerado de cuidados. Las mujeres en general participan con 8.1 puntos porcentuales más en el trabajo de cuidados que los hombres, una cifra muy similar al 2019, y la brecha en el tiempo total de trabajo, vemos que sigue siendo amplia, ¿no? Si bien la participación no es tan dispar, pero sí el tiempo. Pasó de 6.9 la brecha a 5.5 horas, se redujo, pero sigue existiendo esta brecha. Y si lo vemos por grupos de trabajo, por grupos de población, de quienes cuidan, de integrantes del hogar, vemos aquí como la mayor participación de las mujeres en el cuidado de los grupos de menores, de 0 a 5 y de 6 a 14, y en el tiempo promedio pues también vemos e identificamos esta brecha, sobre todo en el grupo de 0 a 5 años, de 9.4 horas más a la semana que dedican las mujeres al cuidado. Y bueno, esta es alguna de las probaditas de la información que se puede derivar con la ENUD luego de esta actualización conceptual que tuvimos. Sería cuánto. Muchas gracias. Mil gracias, Norma, por esta presentación tan completa y muy interesante también mostrar que se puede avanzar metodológicamente manteniendo ciertos ajustes para que los indicadores sean comparables en el tiempo. Voy a dar paso ahora a Juha Jaramo, estadístico senior de la Oficina de Estadísticas de Finlandia. Muchas gracias por acompañarnos. Es máster en Sociología de la Universidad de Helsinki, de donde también ha sido docente, con más de 25 años de experiencia en investigación social, con énfasis en estadísticas, y desde 2017 es estadístico senior en la Oficina de Estadísticas de Finlandia en el área de uso del tiempo, educación y cultura. Adelante, Juha. ¿No te escuchamos? Oh. Nos había pasado esto antes también con roles de panelistas. No sé si alguien de nuestro equipo puede escribirle a Yuja por chat para confirmar que tenga la aplicación descargada. Y quizás mientras vemos esto,
podríamos adelantar un poco de las preguntas del diálogo posterior para aprovechar el tiempo. Paula, ¿me confirmas si puedes hablar con él para ver si descarga la aplicación? Bueno, mientras vemos si logramos solucionar lo del sonido, vamos a tomar algunas de las preguntas que hay en el chat. Por ejemplo, de Arturo Simbasica. Dentro del diseño de la encuesta NUT se considera la posible variación en los patrones de uso del tiempo de la población durante periodos vacacionales como diciembre y enero. No sé si Andrea o Norma quieran abordar esta pregunta. Yo, en el Sí, caso de la dale. NUT de México, por nuestra metodología, la semana de referencia es la semana anterior. Entonces, lo que hayas hecho la semana anterior. Sí tenemos, por ejemplo, en la sección donde preguntamos sobre el trabajo en la ocupación, cuando dicen la semana no trabajé porque estuve de vacaciones, pues esa parte no la lleno. Nuestro semana de referencia no se mueve, es la semana anterior. Si la semana anterior por alguna razón tuviste un familiar que se enfermó y te la pasaste en el hospital, eso captas, ¿sí? Entonces, buscamos que el periodo de levantamiento de la CENUT no se mueva. Siempre son en los meses a finales de año, octubre, noviembre, y para tener siempre esa comparación, que sabemos que es un periodo en que están todavía las personas en la escuela, etcétera. Entonces, el periodo no se mueve, es la semana anterior lo que hayan hecho las personas. Y Karen, en Colombia es lo mismo. Nosotros, nuestro periodo de referencia es día anterior solamente, y también tenemos unos periodos de recolección en los cuales no tenemos jornadas de vacaciones fuertes como son los final de año e inicio de año, pero igualmente captamos justamente lo que la persona esté haciendo en el día anterior, independientemente de que sea vacaciones o no. Claro, pero esto, digamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, como la recolección ocurre durante un año completo, de todas formas, en los promedios se va a capturar estos cambios, digamos, estacionales que la gente incorpora, ¿no? Y si se desagregara, digamos, diciembre, enero, y se comparara con otros meses en donde, por ejemplo, no es vacaciones en Colombia, esto se reflejaría por el tiempo de recolección que es año completo, ¿verdad? ¿Cómo sería, Norma, si quieres mencionar un poco cómo se Pasa relaciona esto con exactamente el lo igual, periodo el completo tema de de los. recolección? Ajá, nuestro periodo de Ujú. recolección son las 8 semanas, ese periodo, y estas representan pues a toda la población, ¿no? Este es el promedio, es si están de vacaciones, estos están trabajando todo el día, etcétera. Esto se pierde. Esto sí te da la representación de lo que hace normalmente la población en una semana de referencia. Excelente. No sé si ya tenemos a Yuja de vuelta. Parece que todavía no. Quizás quisiera aprovechar para que veamos, Andrea, recuerdo que también el año pasado en Aguascalientes justo hablábamos de esto y es que en Colombia la muestra es bastante potente, es una muestra grande y ahora
También es posible que hayan hecho profundizaciones en ajustes muestrales, dado que la muestra se va a ampliar territorialmente aún más. Tú justamente que eres especialista en este tema de muestreo, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo fue este proceso de ampliación de la muestra, de optimización, si se quiere. Sí, nosotros pasamos de una muestra de 4.470 dominios, ¿no?, a 6.671 dominios. Eso es un aumento del 49.2%, pero también recalibramos la muestra entre lo urbano y lo rural, porque lo que terminaba pasando era que había regiones donde, digamos, se podía con menos muestra rural poder tener buenos resultados. Estas son las ventajas que uno tiene cuando tiene encuestas que ya llevan mucho tiempo y donde uno puede ver las probabilidades o las prevalencias de ciertas variables que son importantes en la muestra, cómo realmente suceden, ¿no?, después de tener varias mediciones. Cuando uno va a empezar a medir un fenómeno del que no tiene mucha información, algunas veces se toman prevalencias del 0.5%, ¿no? O sea, o del 50%, mejor dicho, ¿no? O sea, la probabilidad de ocurrencia es la mitad. Cuando uno tiene mejores mediciones ya de ocurrencia y de prevalencias de ciertas variables, uno lo que puede hacer es optimizar las muestras. Y un poco eso fue lo que hicimos con la muestra de la ANUD en Colombia. Y fue mirar qué prevalencias podían implicar menores muestras y, y dada la necesidad que teníamos de ampliar todo el resto del país en la muestra, optimizar esos tamaños en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Entonces, por ejemplo, en Bogotá bajamos la muestra urbana en 6%, porque sabíamos que efectivamente no necesitábamos todo el volumen de muestra que teníamos antes, sino que podíamos irnos con unos volúmenes un poquito más bajitos. Pero, por ejemplo, en la parte norte, en la parte de Caribe, donde solamente estábamos llegando a las partes urbanas y no, o llegando solamente a ciertos segmentos urbanos, pero no necesariamente a toda la parte norte, aumentamos las muestras en 14%, ¿no? Entonces, digamos, sí hay unas recalibraciones que ahí vale la pena tener en cuenta que el hecho de recalibrar la muestra no quiere decir que las cifras finales no sean comparables, ¿no? Pueden haber algunos segmentos que no sean comparables, ¿no? Por ejemplo, si antes no medíamos cierta parte urbana, pues no vamos a poder evaluar contra esa misma parte si antes no se medía. Pero, por ejemplo, se tiene la salvedad de que las regiones que antes levantábamos son igualmente comparables con las que vamos a levantar ahora, independiente de que la muestra cambie. Porque lo que nosotros estadísticamente aseguramos es que la representatividad de la región sea la misma. Lo que pasa es que hay formas de optimizar la muestra, que además es un trabajo que el DANE está haciendo en muchas de sus encuestas, y es diseños muestrales de hace 20 años, ¿no?, que ya se pueden mejorar los tamaños de muestra porque se tiene mayor información de las variables y pueden acotarse o pueden mejorarse o pueden redistribuirse de forma tal que la muestra siga siendo buena, siga siendo representativa, siga siendo comparable con lo anterior, pero que se pueda optimizar, ya sea en el precio final de la encuesta porque se necesita menos muestra, o como en el caso de la ANUD, redistribuyendo muestra en otros sectores que antes no se muestreaban y que ahora se pueden muestrear. Muchas gracias, súper. Tenemos otra pregunta de Carla Fuentes sobre discapacidad. En primer lugar, si estas se acoplaron a el estándar del Grupo de Washington. Y tenemos otra pregunta de ella también, que es ¿cuál fue el impacto en el cuidado emocional? Norma, si quieres desarrollar un poco sobre estas preguntas, que tú tocaste el tema sobre cuidado emocional. Andrea. Ah, pensé que habías levantado la mano. Perdón. Adelante, Norma. Sí, justamente la pregunta de discapacidad se ajusta a las recomendaciones internacionales del Grupo de Washington. Es así como se capta en el INEGI. Y el impacto del cuidado emocional, mira, justamente te iba a buscar los datos, pero lo que podemos mostrarles rápidamente, les puedo mostrar un cuadro que, si bien tendría que estar verificando cuál es el comparativo del 2024 con cuidados emocionales y sin cuidados emocionales, ahorita se me perdió el dato. Pero mira, aquí en este tabulado, por ejemplo, uno de los que publicamos y que vemos, tenemos el desglose de los cuidados
por tamaño de localidad. Aquí vemos cuánto es el tiempo promedio que le dedica la población al cuidado emocional. Por ejemplo, en cuidados especiales a integrantes del hogar por una enfermedad crónica temporal o discapacidad, son 5.3 horas a la semana, 5.6 las mujeres, 4.8 los hombres. Y así podemos ahora identificar cuánto es el tiempo promedio que a este cuidado específico le dedican en cada uno de los grupos de edad. En 2019, 2014 no lo tenemos y ahora identificamos exactamente el tiempo promedio. 5.6 horas para los menores de 0 a 5, 4.6 para los de 6 a 14. También hay cuidados emocionales, o sea, escuchar, orientar o consolarle a personas de 15 a 59 años y para los adultos mayores. Entonces, eh, ya cuando hagamos la suma de los cuidados totales por grupo de edad o en general y compararlo con 2019, ahí podemos diferenciar cuál es el impacto, que ahorita justo cuando quieres buscar un dato, se te pierde, pero podemos ahora contabilizar cuánto impacta este tipo de cuidados, ¿no? Cuánto tiempo se le dedica. Gracias, Norma. Quizás podemos volver a probar con Yuja si ya tenemos micrófono, que él ya, pero parece que no. ¿No está conectado? Ah, yo lo veo No, conectado. está conectado, pero Sí, su micrófono sigue con bloqueo. no funcionó. Sí, Fue la distancia. no nos alcanza a llegar el sonido. Sí. Eh, bueno, Podríamos continuar con preguntas. Si gusta, yo busqué ajustarme a los 15 minutos aproximadamente de presentación que teníamos, pero podemos no, ahorita. igual, Karen, yo solo te quería comentar que en el caso de Colombia también, digamos, nos adaptamos a las preguntas del grupo de Washington. Sin embargo, sí tenemos muchas conversaciones internas sobre efectivamente cómo captar mejor todo el tema de discapacidad, no solamente en la ENUC, sino en todas nuestras encuestas y nuestras operaciones estadísticas, porque claro, hay baterías bastante diferentes y bastante complejas. Y en este momento justamente estamos haciendo la guía de enfoque diferencial y aunque nuestro estándar es Grupo de Washington, si abrimos un poco más la posibilidad a que las entidades que están en el Sistema Estadístico Nacional, dependiendo de las necesidades que tengan, puedan abrir un poco esa batería de preguntas, porque a veces se nos queda corta en los temas ya mucho más minuciosos de tipos y diferencias de discapacidades y niveles de discapacidad. y sobre ese tema justamente, es de interés o han pensado ustedes en desagregar, em, digamos, la recepción, el tiempo de recepción de la población con discapacidad de cuidados? O sea, como esto no hace parte de la batería de indicadores principales de la encuesta, pero, digamos, han pensado que dado que el cuestionario igual permite desagregar a la población receptora de cuidados, ¿podrían realizar este tipo de desagregaciones? Pues lo que pasa es que la lucha es bastante grande, ¿no? Entonces sería sobrecargar aún más la fuente y ahí lo que se ha pensado es recurrir un poco más a otro tipo de información, como la información de salud en temas de discapacidad, que a través de los registros administrativos que tiene el ministerio, posiblemente logremos llegar a muchas de esas variables, ¿no? Que podrían acompañar estas baterías de indicadores que tienen que ver con cuidado. Como te digo, esas son conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Y que se están afinando, no tenemos todavía una respuesta clara, pero sí consideramos desde el DANE y un poco una postura técnica y un poquito ética también es tratar de no seguir sobrecargando a las fuentes en las operaciones tradicionales que son las encuestas, porque cada día es más costoso hacer encuestas, cada día es más difícil que las personas respondan y eso pues realmente va en contra de poder levantar más y más información. Entonces, es posible que evaluemos más otras formas de levantar información o de recoger información como registros administrativos que seguir incorporando más preguntas a una encuesta ya bastante grande como la. Gracias, Y Andrea. aprovechando, Andrea, que estás comentando, ¿cuál fue su tasa de respuesta en este levantamiento? En esta todavía no, No no la tiene. tenemos, no la tenemos.
y nos dicen que la tasa, claro, la tasa de respuesta más o menos es del 98%, pero eso sin tener en cuenta el reemplazamiento, ¿no? Ah, Lo que les decía. No tengo los datos de reemplazamiento, justo los pedí ayer porque me quedé sonando y dije, no, esta encuesta no es del 98 en primer llamado a la puerta, porque no es así. No lo teníamos muy claro, lo pedí, pero seguramente es más alto, porque el final es del 98%, porque claro, obviamente no tiene en cuenta los reemplazamientos de muestra. muy bien. Les comento que en el caso de México, la ANU 2024, efectivamente siempre va siendo cada vez más un reto levantar información. Tuvimos una entrevista completa del 84% en las viviendas, de esas 32,000 en muestra. Muchas de las que no se obtiene respuesta a información tiene que ver por problemas en el marco de muestreo. Nosotros no hacemos reemplazamiento, jamás, no lo hay. Eh, pero una vez que se toca a una vivienda y donde fuimos con todas las personas de 12 años y más, la respuesta en la entrevista completa es del 96% de la población de 12 años y más, y obtuvimos información de 76,312 personas de 12 años y más en el país. Lo que sí es que pues la encuesta es bastante robusta y nos permite aún tener buena información, calidad y precisiones en los indicadores estadísticos para tener desglose. Y ahora con las nuevas variables, pues nos sigue permitiendo dar esa información. Y justamente ya identifiqué cuál es el impacto de los cuidados pasivos en forma global. El tiempo de cuidado, nada más así de cuidado de toda la población de 12 años y más, es de 11.4 horas a la semana. Y si quito cuidados emocionales, es de 10.3 horas. O sea, ya en el conteo global me aumenta 1 hora aproximadamente los cuidados emocionales. Norma, y justo quisiera también, aprovechando que nos mostraste estos resultados en los que se hace énfasis en las mayores brechas para la población indígena, eh, quisiera ver si nos puedes contar un poco sobre cuáles fueron los ajustes a lo largo del proceso estadístico para poder, sabemos que México tiene también una trayectoria de adaptar sus materiales también a distintas lenguas indígenas, quizás también de capacitación con este enfoque étnico Claro, en las distintas fases claro. de la recolección. Por supuesto, es todo un desafío. Efectivamente, la ENUD tiene 2,000 viviendas en muestra exclusivamente en zonas, es como un sobremuestreo, en zonas o localidades con mayoría de población hablante de lengua indígena. Para ello, algo de lo que se trabaja es, tenemos una estructura territorial muy fuerte que trabaja intensamente y se busca contratar personas que en esas zonas sean entrevistadoras, que sean bilingües, que hablen lengua indígena. En caso de que no se encuentren, sí se usa la posibilidad de que haya un traductor, una persona del hogar que habla lengua indígena puede traducirle el cuestionario o la encuesta a otra persona que no hable español. Pero siempre buscamos justamente tener entrevistadoras bilingües en esas zonas con ese sobremuestreo hablante de lengua indígena. En la ENUD trabajaron aproximadamente, por aquí tendría el dato, son 447 entrevistadoras fueron las que estuvieron contratadas y 106 supervisores. Entonces sí tenemos un despliegue muy robusto en campo para poder traer la información y vamos a todas las localidades del país. Como lo bien saben, también México es un territorio muy grande, pero buscamos ir hasta todas las localidades que caigan en muestra, ¿no? Rurales, en zonas indígenas, etcétera. Gracias, Norma. Y justo también esto muy en relación con la ampliación de la muestra territorial en Colombia. Andrea, nos hablaste justo de este incremento en los costos de transporte. No sé si quisieras también desarrollar un poco sobre esto que implicó, porque sabemos que esos territorios también tienen mayor presencia, posiblemente poblaciones que tienen otra lengua como primera lengua, que no es el español.
Sí, de acuerdo. Nosotros, pues digamos, esos son unos retos que hasta ahora está empezando el DANE a asumir y es la integración de las poblaciones étnico y minoritariamente racializadas en estas muestras. Entonces, por ejemplo, en la encuesta nacional agropecuaria, que tampoco se tenían muestras en la parte de la Amazonía y la Orinoquía, se incluyeron, en esta ENUD también se incluyeron y eso ha implicado todo un cambio y un pensamiento distinto dentro de la entidad. Entonces, por ejemplo, el DANE tiene sedes territoriales a lo largo de todo el país y ahora tenemos enlaces étnico-raciales en cada una de estas territoriales para que acompañen justamente estos procesos en los cuales se necesita o una entrada a los territorios particulares, es decir, aprobada a partir de una organización étnica que es quien permite el ingreso a la comunidad o el acompañamiento con una lengua nativa, que obviamente los enlaces no hablan todas las lenguas nativas, pero en caso de tener que buscar un intérprete es quien se encarga de ir a buscarlo en el territorio, ¿no? Y también el tema de la adecuación en la mayor parte del GCDPM, porque no solamente es la inclusión de las preguntas en la encuesta, sino también, por ejemplo, como lo mencionaba la compañera del INEGI, las sobremuestras o los cambios de los diseños muestrales para incluir las poblaciones que muchas veces no estaban incluidas en el marco muestral o que tienen que hacerse a través de inclusión forzosa porque son tan pequeñas que la probabilidad de que salgan en una muestra no pasan o deben ser trabajadas como un dominio adicional adentro del diseño. Entonces, todo este cambio que al final parece ser solamente una pregunta dentro de un cuestionario, realmente tiene que ver con todo un cambio estructural o con toda una mejora estructural adentro del INE que permite que toda esta infraestructura y toda la operación estadística ya esté pensada un poco con estos enfoques diferenciales, incluyentes, que hacen que todo el diseño del operativo cambie. Entonces, sí, claro, por supuesto, tenemos también algunos casos donde necesitamos acompañamiento por una persona que sirva de traductor o traductora, pero también en todas las fases hacia atrás, la inclusión del enfoque implica llevar unos conocimientos bastante específicos en los temas de enfoque diferencial para poder hacer la transversalización. Muchas gracias, Andrea. Quizás podemos hacer un último intento a ver si escuchamos a Yuja, que por un momento vi su micrófono en rojito al lado. Pero bueno, en todo caso, podemos, por supuesto, programar otro evento con la presentación de Yuja que tenemos súper lista. Em, y hemos tenido igual un tiempo muy valioso y podríamos quedarnos conversando más horas sobre las mediciones de uso del tiempo. Karen, Sí, Denise. sí, disculpa, es que hay una opción en micrófono, no sé si Yuja habla español o habla inglés solamente. Tenemos traducción. Ah, ya, Estamos con porque intérpretes. Ujú. hay una opción en micrófono que uno en Audio Options, tú entras y encuentras cuál dice en microphone, dices cuál es tu audio y tienes que poner unmute. No sé si quizás Y creo que ya lo he ha intentado. intentado de todo. Bueno, y cada vez Ya. nos experimentamos más en esta aplicación, en WebEx. Sí. Em, si alguien más de la audiencia tiene preguntas, podemos lanzar una más. Y si no, podemos pasar a dar cierre de este evento. Si alguien más tiene una pregunta, adelante. No. Bueno, pues muchas gracias Andrea y Norma por acompañarnos en esta conversación y también a Yuja y estaremos comunicándonos también para reprogramar esta presentación. Es un Sí, que va gusto a también ser haber conversado con ustedes. No sé si Andrea y Norma quieren comentar algo en un minutito antes de dar el pase a Lucía para cerrar. Gracias, Karen. No, básicamente, sí me interesaría volver a escuchar y estar presente en la presentación de Yuja y para poder interactuar y ver estas diferencias, lo que podemos aprender las encuestas europeas con las que tenemos en América Latina. Entonces, sería muy interesante volver a tener esta conversación.
ya con la presentación solamente de Yuja y poderle nosotros compartir algo más. Pues muchísimas Sí. gracias. Decirles que los resultados de la encuesta de la ENUD de México están disponibles en la página del instituto con toda su metodología, tabulados, las bases de datos que vamos a seguir y que es necesaria porque es un reto, no solamente el levantamiento de la información, sino ahora seguir explorando, detallando y precisando los resultados, no precisándolos, sino explorándolos y detallándolos a un mayor desglose con este enfoque interseccional que es muy importante para poder hacer políticas públicas mucho más enfocadas en cuestión al uso del tiempo y las diferencias, las desigualdades en las cargas de trabajo entre hombres y mujeres y distintos grupos vulnerables. Entonces, pues seguimos trabajando con la ENUD y les invito también a consultarla. Gracias. Y bueno, desde Colombia también estamos muy atentas a volver a retomar esta conversación ya con nuestro compañero de Finlandia. A mí me parece muy interesante porque además siempre he dicho que el tema de cuidado es un problema que es más del sur global, ¿no? Y que por las políticas públicas que tienen los países nórdicos, sobre todo, ¿no? Los países del norte, países como Japón, los europeos, pues el trabajo de cuidado no recae tanto en las mujeres y en los hogares como pasa en Latinoamérica. Y eso yo creo que es uno de los temas fundamentales que tiene que verse mucho más allá de la medición. Por supuesto, la medición es fundamental para poder evidenciar esto, pero creo que como un problema de política pública, los abordajes que se han dado desde diferentes partes del mundo, pues son súper importantes para poder ver efectivamente cómo mejorar y cómo librar a las mujeres de esta sobrecarga de trabajo que suelen tener adentro de los hogares. Así que también quedamos muy atentos a este nuevo encuentro para hablar tal vez un poquito más allá, que creo que entre más hablemos los estadísticos de política pública, más podemos incidir, porque si no, nos quedamos solamente midiendo y no incidiendo, y por eso creo que estos espacios, a mí me gusta a veces un poquito meterles el picante de la politización, porque si no, nos quedamos cortos solamente midiendo. Entonces quedamos muy atentas a esto. También invitamos pues a revisar la información que tenemos en el DANE. Seguramente las conversaciones que se tengan a partir de la mitad del próximo año van a ser aún más relevantes con los nuevos resultados de esta ronda, de esta cuarta ronda de la NUD en Colombia. Y lo que les decía al principio, cuenten y sientan que el DANE siempre está ahí con las puertas abiertas para acompañar lo que ustedes necesitan desde sus países con todo lo que nosotros podamos aportar. Y muchas gracias por la invitación. Genial, muchas gracias. Quedamos entonces todas muy agendadas a la parte 2 de esta conversación. Y le doy la palabra entonces a mi colega Lucía Oscuro, oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, para cerrar este evento. Muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias, por supuesto, a Norma y a Andrea, colegas y aliadas permanentes en esta cuestión de las estadísticas de género. Y bueno, agradecer también a Finlandia, que a través de Yuja ha estado presente, pero claramente con problemas técnicos que vamos a trabajar para resolver, como decía Norma, como decía Andrea. Justamente el webinario de hoy era una oportunidad para acercar y para intercambiar sobre distintas perspectivas, sobre distintas realidades. Andrea mencionaba justamente estas políticas en los países nórdicos, donde claramente hubo una cuestión demográfica que también hizo tener que reflexionar, y creo que la gran oportunidad de América Latina es aprender de quienes efectivamente iniciaron antes estas políticas respecto al cuidado, respecto también a las mediciones, y poder hacerlo muy al estilo y a las necesidades que tiene América Latina y el Caribe, ¿no? Con una heterogeneidad también de procesos, donde tenemos países que efectivamente tienen un proceso de envejecimiento, por ejemplo, y de bajas tasas de fecundidad similares a los de Europa, y otros países que aún están en procesos mucho más jóvenes en términos de el proceso demográfico, lo cual no quiere decir que no deban prestar atención a las políticas públicas de cuidado. Entonces creo que el panorama de hoy en términos de medición nos ha dado una excelente base metodológica, pero también, como decía Andrea, una plataforma para pensar la hechura de la política pública, que es absolutamente central. Vemos que México, con esto que hemos celebrado muchísimo cuando sucedió, de haber
tomado efectivamente la encuesta de uso de tiempo como información de interés nacional, consolida esta medición de uso de tiempo y esta encuesta quinquenal, que efectivamente vuelca muchísima información. Y quiero rescatar algo que mencionaba Norma en su presentación, que tiene que ver no solamente con el tiempo estricto en las actividades, sino también con las percepciones y con los estados, por ejemplo, de salud mental, de cansancio, de desgaste que pueden implicar las actividades del cuidado. Todo el tema de la simultaneidad siempre es un tema que está presente y que complejiza, como decía Andrea, estos tiempos muchísimo más conscientes y marcados que tenemos respecto al trabajo remunerado, respecto a las horas de estudio, donde hay una institucionalización de estos ámbitos, de lo que es, ¿no?, lo que decimos la dedicación al mercado laboral o lo que las personas llaman el trabajo, ¿sí?, porque saben que hay que entrar a determinado horario y salir de la casa entonces a determinada hora, y que la universidad o la escuela o el liceo funciona de tal a cual otro horario, y ese entonces es el tiempo consciente y apartado para el estudio. Y sin embargo, el tiempo de los cuidados y el trabajo no remunerado parece que se imbrinca durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, de una forma, como decía Andrea, mucho menos consciente, donde cuando vamos a encuestar requerimos un esfuerzo de parte de quien encuesta para efectivamente alcanzar claridad, pero también un esfuerzo de quien responde respecto a concientizar qué hizo ayer, qué hizo durante esta semana en temas de tiempo que no están tan institucionalizados ni que están efectivamente contabilizados de forma tan consciente como el trabajo remunerado o los estudios, como los ejemplos que ponía Andrea, pero que efectivamente son centrales para el diseño de la política pública. No me queda más que agradecerle a los 3 participantes y efectivamente tomar el compromiso, como decía Karen, de un próximo webinar donde efectivamente podamos tener no solo la experiencia de Finlandia. Quiero decirles que hemos conversado, por ejemplo, con Italia y con otros países fuera de la región, con quienes también creemos fundamental tener este tipo de intercambios. Seguro no va a faltar oportunidad, y como les digo, desde la CEPAL tomamos ese compromiso para tener efectivamente un diálogo posible y fructífero. Y muchísimas gracias por una vez más sumarse a estas iniciativas de la comunidad de prácticas sobre la medición de la sociedad del cuidado, que desde la CEPAL efectivamente ponemos no solamente para el aprendizaje y el uso común entre productores y usuarios de las estadísticas, sino también para la academia y para personas trabajando en estos temas que creemos tan relevantes. Muchísimas gracias a todas, a todos, y quedamos entonces muy en contacto para convocarlos nuevamente. Hasta luego. Gracias.